Bueno, el tema del que muchos hablan este día. Ayer se dio a conocer que a partir del próximo año podrán ser comercializados, exportados e importados diversos productos a base de cannabis. 38 productos con cannabis y sus derivados fueron liberados en México. Se trata de aceites, cápsulas y tés que estarán a la venta como coadyuvantes de tratamientos para padecimientos como artritis, epilepsia, estrés y ansiedad. Quiero compartir a ustedes que todo este esfuerzo sin duda tiene que ser acompañado por campañas de prevención. Nos importa cuidar la ciencia atrás de los productos con cannabis, pero nos importa incluso aún más que cuidemos a nuestros niños, que el anuncio de productos de cannabis, suplementos alimenticios, alimentos, bebidas, no significa una invitación al consumo de la cannabis para uso recreativo. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señaló que la primera liberación de productos con cannabis y sus derivados cumple con el propósito de hacer más eficiente el control sanitario de los productos que se utilizarán con fines médicos, científicos e industriales. Señaló que el proceso de autorización no fue nada sencillo, porque explicó que recibieron 43 solicitudes de productos, pero que únicamente 38 cumplieron con todos los lineamientos del marco legal. Tienen que cumplir con requisitos muy estrictos establecidos en los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis, entre ellos la presentación de certificados analíticos de producto. Informó que de los 38 productos, 21 son suplementos, 9 cosméticos, 6 alimentos y 2 materias primas. Todos ellos, productos que cumplen con los criterios sanitarios para la exportación e importación y que contienen concentraciones de cannabis de hasta el 1% o menos de THC. Hay que recordar, sí, que podrá haber productos autorizados con THC cuando se tenga una licencia para la comercialización y la preparación de estupefacientes y psicotrópicos. La primera liberación de productos con cannabis y sus derivados se entregó a 7 empresas, 3 de ellas mexicanas, 2 norteamericanas y una española. La comercialización de los productos comenzará a partir de enero próximo y, de acuerdo al comisionado de la COFEPRIS, la inclusión de los productos irá acompañada de campañas de prevención, pues aún se debate el tema del uso lúdico de la marihuana. Con imágenes de Andrés Brito, Eric Pinto, 21 Noticias.